voy a hablarles un poco sobre la relación entre agricultura y desarrollo, un tema que de alguna manera desarrollé una investigación el año pasado sobre el particular y esta fue terminada en diciembre anterior. La agricultura y el desarrollo son dos palabras que de alguna manera viene haciéndose su reflexión desde el siglo XX, en concreto a partir de la segunda mitad del siglo XX. En un principio, la agricultura y el desarrollo, digamos que era muy poca la reflexión que se hacía sobre ella porque se tenía una percepción acerca de que el desarrollo básicamente de las sociedades se determinaba por el impulso a la industrialización. Y en ese sentido, esa mirada opacó, de cierta manera, el papel protagónico que podía tener la agricultura en el desarrollo. A mediados de la década del 70 del siglo anterior, el Banco Mundial hizo un diagnóstico sobre la pobreza, digámoslo, en el mundo. Y esa pobreza, de alguna manera, ese diagnóstico permitió encontrar el siguiente hallazgo, que básicamente los países más pobres del mundo, en ellos las poblaciones eran fundamentalmente agrícolas. Entonces, para tal fin, el Banco Mundial comenzó a replantear el papel que la agricultura podía tener en el desarrollo. Y en ese sentido, considero que para sacar del atraso a muchos países, en ese momento fundamentalmente agrícolas, había que apoyar directamente a la agricultura. En ese sentido, si se apoyaba a la agricultura, era posible impactar directamente empleo, ingresos, crecimiento también de estos ingresos con el tiempo y por lo tanto, en ese sentido, mejorar las condiciones de desarrollo. Para ese entonces del siglo XX, la mejora en la agricultura, por así decirlo, desde el punto de vista del Banco Mundial, era apoyar el impulso a la productividad de esa agricultura de pequeña escala. Hoy en día podríamos llamar agricultura familiar, economía campesina, etcétera, esas son como palabras claves, pero esa era la idea básicamente, digámoslo, del siglo XX y en concreto del Banco Mundial. Hoy por hoy, digamos que esa idea se sigue manteniendo cuando se habla de agricultura y desarrollo, es decir, que la agricultura puede tener un papel directo en fomentar el desarrollo, pero ha ido cambiando las maneras de desarrollar esa agricultura, de impulsar esa agricultura. Por ejemplo, para el siglo XX, el impulso a esa pequeña economía campesina fue a través de programas de revolución verde, que hoy en día son bastante cuestionados, porque a partir de esta revolución, los agricultores comenzaron a utilizar prácticas, digamos, de monocultivos, uso de agroquímicos, uso de abonos químicos, etcétera, que hoy en día, digamos, eso ya se está replanteando por todo aquello que concierne al desarrollo sostenible. Entonces, con el tiempo, si bien la agricultura puede impactar en el desarrollo, ya se hace desde una mirada modificando, digamos, los sistemas de producción. En este caso, para estos tiempos, sistemas de producción que sean mucho más racionales en cuanto al uso de los recursos naturales. En el caso concreto de la investigación que se hizo sobre la agricultura y el desarrollo de Antioquia el año pasado, esa investigación busca responder a una pregunta, pero es una respuesta indirecta, hay que aclararle a todos ustedes, a una pregunta acerca de si el desarrollo local, en concreto del departamento de Antioquia, ha tenido en cuenta la agricultura en esos procesos de desarrollo. Entonces, esta investigación da respuesta a ese interrogante que acabo de plantear, pero reitero, de una manera indirecta. ¿Cómo se da respuesta a ese interrogante? Pues entonces la investigación que se efectuó para Antioquia tomó en consideración los 125 municipios de este departamento y de cada uno de los 125 municipios seleccionó un conjunto amplio de variables sociales que permitan de alguna manera describir, explorar, caracterizar el desarrollo social de este departamento. Tomando en cuenta todo ese 21 variables, para ser preciso, tomando en cuenta 21 variables sociales, el siguiente paso fue entonces utilizar una técnica estadística que se llama técnica de componentes principales para poder identificar unas características del desarrollo, unos perfiles de municipios, por así decirlos, y en ese proceso, digamos, la investigación encontró 4 perfiles sociales o perfiles del desarrollo para el departamento de Antioquia.
Esos perfiles tienen que ver en orden de importancia con el perfil primero, que tiene que ver con aquellos municipios que más se caracterizan por variables que describen la calidad de vida de los habitantes. Un segundo, digamos, componente que se identificó o característica social concierne a aquellos municipios que tienen mayor importancia en la agricultura, mayor posición relativa. En este caso, entonces, no hay que darle como otro nombre adicional. Y un tercer componente identificado fue aquellos municipios donde las viviendas rurales, el número de viviendas rurales, el número de viviendas en unidades productoras agropecuarias y el tamaño de sus poblaciones rurales marca, digamos, una importancia relativa. Y finalmente un componente también de tipo social que agrupó aquellas variables que describen el sistema educativo de los municipios. En concreto, a partir de una variable que se llama coberturas netas en educación primaria, secundaria y media. En ese orden de ideas, entonces, una vez identificados esos perfiles, que fue uno de los objetivos de la investigación, el paso siguiente fue tomar esos perfiles y buscar si había una relación con la agricultura. Entonces, en ese sentido, al hacer este proceso mediante un análisis que se llama análisis de regresión, fue posible encontrar que de esas 4 componentes descritas, 3 tienen una relación estadísticamente significativa con la producción agrícola, excepto una. ¿Cuál fue la excepción en este caso? Aquel perfil, digámoslo, del desarrollo o perfil social, donde las viviendas rurales, el tamaño de las poblaciones rurales fue, digamos, el elemento determinante. Ese resultado y este último que acabo de mencionar posiblemente no tuvo una significancia estadística porque tiene que ver con aquellos municipios que han ido perdiendo la agricultura a través de procesos de densificación de sus territorios rurales, con la llegada de nuevos pobladores que construyen, digamos, en estos territorios pueden ser viviendas de tipo campestre y que poco a poco van alejando la agricultura a sus territorios. De alguna manera, en esos municipios el tamaño de los predios se va volviendo cada vez mucho más pequeño, la agricultura se desconecta, por lo tanto los planes de desarrollo, y eso posiblemente puede ser un planteamiento que se deriva de ese resultado que encontramos. Pero adicionalmente encontramos en ese análisis de regresión que básicamente la relación estadísticamente significativa de esos perfiles de desarrollo con la agricultura tiene que ver con aquellos municipios que tienen rezago relativo en el desarrollo. Es decir, que mientras los municipios tienen condiciones sociales relativamente rezagadas, la agricultura está presente en los territorios. Dicho en otras palabras, la agricultura y el desarrollo, de alguna manera, de acuerdo a esta investigación local, están desconectados en el sentido que si el desarrollo local va avanzando, lo hace en desmedro de la producción agrícola presente en los territorios o en los municipios, que es sinónimo, digamos, de esta investigación. Una variable que trabajamos en esta investigación fue la distancia de cada municipio con respecto a la ciudad capital de Antioquia, que es Medellín. De acuerdo a esta variable y a los resultados que encontramos, los municipios que tienen una relativa importancia agrícola son a su vez también los municipios que tienen una mayor distancia frente, digamos, a la ciudad capital, que es la principal aglomeración de población del departamento de Antioquia. Ese es un elemento que de alguna manera es preocupante, porque en la medida en que los municipios están más alejados de las mejores condiciones sociales que están presentes en la ciudad de Medellín, es ahí donde de alguna manera el departamento de Antioquia marca una relativa importancia en la agricultura. Esos municipios relativamente distantes fueron básicamente localizados en la región del Urabá antioqueño. Municipios como Turbo, Necoclí, Arboletes, Apartado están dentro, digamos, de estos hallazgos, aunque cabe aclarar que Turbo y Apartado son municipios que tienen presencia de agricultura de exportación como el banano y el plátano, pero a su vez son territorios relativamente amplios que muchas de sus veredas posiblemente están bastante alejadas y desconectadas no solamente de las cabeceras municipales de estos municipios, sino con mayor razón de la principal aglomeración que es Medellín y su área metropolitana del Valle de Aburrá.